Buenas tardes. Vamos a empezar la presentación de artículos del día de hoy. Vamos a empezar definiendo el mesotelioma como un tumor heterogéneo que tiene un mal pronóstico, que tiene una mediana de supervivencia de 12 meses. Ha sido relacionado con las ocupaciones, principalmente a la exposición al asbesto, y el factor de crecimiento del endotelio vascular se ha considerado que es un mitógeno clave para este tipo de tumores. Tiene en realidad una incidencia anual baja, con un rango que va de 0.6 a 30 por cada millón de habitantes. Bueno, vamos a empezar. Como introducción, como un resumen, la hipótesis de la carcinogénesis del mesotelioma maligno está relacionado con una exposición de tipo crónica, o sea, en la ocupación el paciente en forma muy crónica va acumulando, tanto en los pulmones, principalmente en las células mesoteliales, como en otros órganos. Entonces, este tipo de exposición crónica, con el tiempo, las células mesoteliales humanas van a causar necrosis. Y esta necrosis que se va haciendo más extensa y más extensa por la inflamación, por la exposición crónica, va a ir liberando un complejo de proteínas que es un complejo de proteínas beta M1 de alta movilidad que se va liberando. Entre más necrosis se va realizando, más liberación de esta proteína va habiendo, y esta exposición crónica va a ir estimulando a los macrófagos. Entonces, los macrófagos... entre más estímulo, hay mayor acumulación de macrófagos y se va dando una reacción inflamatoria. Entonces, como parte de esta reacción inflamatoria, se va a liberar dos sustancias principales, que son la interleuquina 1 beta, que va a liberar prointerleuquina 1 beta y la caspasa, y el factor de necrosis tumoral alfa. Entonces, estas células inflamatorias van a estimular al factor nuclear kappa beta, que se libera mucho en sustancias de estrés y que está relacionado con la transcripción celular. Entonces, al estimularse este factor, va a estimular la sobrevivencia de las células mesoteliales, pero ya son con un ADN dañado, y esto es lo que al final va a hacer el desarrollo del mesotelioma. Entonces tenemos al final asbestos, células mesoteliales humanas, el desarrollo de inflamación crónica y el desarrollo de unas células mesoteliales humanas sobrevivientes y transformadas en el ADN por el asbesto. Entonces, el primer estudio que vamos a desarrollar el día de hoy es un estudio que se publicó en la Journal of Clinical Oncology en el 2003. Es un estudio de fase 3 en el que se estudiaron pemetrexed en combinación con cisplatino versus cisplatino solo en pacientes que tenían un mesotelioma pleural maligno. El estudio se llevó a cabo de 1999 al 2001. Fue un estudio multicéntrico, aleatorizado y simple ciego. Como criterios de inclusión tenían un mesotelioma que hubiera sido comprobado histológicamente. Muy importante que no fueran candidatos a cirugía curativa, que tuvieran una enfermedad medible uni o bidimensionalmente, que fueran mayores de 18 años y que tuvieran una expectativa de vida de 12 semanas y un Karnofsky de un 70%. Y dentro de los criterios de exclusión
fueron pacientes que recibieron quimioterapia previa, pacientes que tuvieran una segunda neoplasia maligna primaria, que tuvieran metástasis cerebrales y que por alguna razón no pudieran interrumpir la utilización de antiinflamatorios no esteroideos orales o antiinflamatorios en general. Entonces se tomaron dos brazos. En el primer brazo se utilizó pemetrexed 500 miligramos metro cuadrado y cisplatino 75 miligramos metro cuadrado. Estos dos se aplicaron en el día 1 y los ciclos fueron de cada 21 días. Y en el segundo brazo se utilizó cisplatino 75 miligramos metro cuadrado, más el mismo volumen que se utilizó de solución salina en el que se diluía el pemetrexed, y la sustituyó, y este medicamento fue sustituido por la solución salina para que mantener el ciego de qué estaba utilizando cada brazo. Y como coadyuvantes al tratamiento se utilizó 350 miligramos a 1000 miligramos. Estos se iniciaron diariamente 1 a 3 semanas antes de la primera quimioterapia y continuaron a través del estudio. La segunda cosa que se utilizó fue la vitamina. Las 9 semanas o mientras los pacientes estaban recibiendo la terapia de estudio. Y la dexametasona se dio Entonces, estos coadyuvantes de medicamentos se utilizaron en los dos brazos para mantener el ciego de qué estaba utilizando cada uno. Dentro de los objetivos del estudio el primario fue el tiempo de supervivencia entre los dos brazos del estudio. Y dentro de los secundarios estaban el tiempo de progresión de la enfermedad, el tiempo de falla al tratamiento, la tasa de respuesta al tumor y la duración de la respuesta. La edad media fue de 61 años, predominantemente de sexo masculino, pacientes blancos, y 2/3 de los pacientes tenían una histología de tipo epitelial que había sido comprobada. Entonces, en el primer brazo de pemetrexed cisplatino se metieron 226 pacientes y en el de cisplatino solo 222 pacientes. Completaron el tratamiento en el brazo de pemetrexed cisplatino 168 pacientes, lo cual era un equivalente a un 74%, y en el brazo de cisplatino solo 163 pacientes, que equivalía al 73% con una mediana de seguimiento. Esta fue la intervención que se realizó. Entonces, el número de pacientes fue de 456. En el tiempo de supervivencia de los brazos del estudio se aplicó la intención de tratar y se realizó un análisis de comparación de subgrupos para la seguridad y eficacia con un nivel alfa de 0.05 y un intervalo de confianza de 95%. Se utilizaron las curvas de Kaplan-Meier para la comparación de los resultados de la supervivencia. Dentro de las características de los pacientes, pues me pareció más práctico englobarlos en esta tabla. Tomé en cuenta las características y los pacientes que incluía en esta tabla eran las pacientes que completaron el tratamiento. Entonces, dentro de esos te podemos ver que la edad mediana fue de 60 años en los dos brazos. El sexo fue predominantemente masculino, se tomó en cuenta la raza blanca, el Karnofsky, los tipos de histología que podía ser epitelial, sarcomatoide, mixta, inespecífica y el estadio de la enfermedad. Entonces, de acuerdo a las características de los pacientes, podemos ver que en los dos brazos estaba bien equilibrada la muestra, que es una de las cosas importantes para ver en la investigación. Entonces, dentro de los resultados que se obtuvieron, el objetivo primario era la supervivencia global. En esta tabla podemos ver en el lado A
que se utilizaron en todos los pacientes, o sea, los pacientes con intención de tratar. La línea continua nos describe el pemetrexed cisplatino y la línea punteada nos describe el cisplatino solo. Estos son los pacientes con intención de tratar, o sea, la total de la muestra. Entonces, pemetrexed cisplatino tuvo una media de vida de 12.1 meses y cisplatino solo 9.3 meses. En el brazo de los pacientes que completaron el tratamiento, igual la línea de pemetrexed cisplatino tuvo una sobrevida de 13 meses y cisplatino de 10 meses, lo cual se consideró estadísticamente significativo. Así hubo una buena respuesta. Y en cuanto al tiempo de la progresión de la enfermedad, también se analizaron los dos subgrupos, los pacientes con la intención de tratar y los pacientes que completaron el tratamiento. Entonces, los pacientes con intención de tratar pemetrexed cisplatino el tiempo de progresión fue de 5.7 meses y para cisplatino solo fue de 3.9 meses. Y dentro de los que completaron el tratamiento fue de 6.1 meses y los que recibieron cisplatino solo 3.9 meses, y que se consideró estadísticamente significativo. Los efectos secundarios de los medicamentos que podemos ver, estamos dentro de los hematológicos de laboratorio y los no hematológicos. Y dentro de los hematológicos, pues fue la leucocitosis y la neutropenia los que principalmente se presentaron mayormente en el grupo que utilizó pemetrexed cisplatino, que en el que se recibió cisplatino solo. Y dentro de los no hematológicos, las náuseas fue mucho más evidente en el pemetrexed cisplatino, aunque sí se vio en cisplatino solo. Los vómitos también fueron más evidentes en el grupo de pemetrexed cisplatino. Y la fatiga fue la que se evidenció mayormente en cisplatinos, que creo que se me movieron los punteros de la tabla, perdón. Y dentro de las conclusiones de este estudio se demostró una supervivencia estadísticamente significativa en pacientes con mesotelioma pleural maligno con pemetrexed cisplatino en relación a cisplatino solo. Hubo mayor expectativa de vida de los pacientes en estadios avanzados de la enfermedad, que fueron los 3 y 4, y los pacientes que recibieron bajas dosis de vitamina B12 y ácido fólico tuvieron una mejor tolerancia. Y el segundo estudio del que voy a hablar es el estudio de bevacizumab para el mesotelioma pleural en pacientes de reciente diagnóstico. Entonces, en el estudio es mesotelioma, Avastin, cisplatino, pemetrexed. Es un estudio de ensayo fase 3 aleatorio, controlado y abierto. Y este estudio fue publicado en el Lancet el 21 de diciembre del 2015 en línea. Entonces, para este estudio, fue un estudio multicéntrico abierto en el que se realizó en 73 hospitales de Francia. Fue realizado de febrero del 2008 a enero del 2014, randomizado, controlado en fase 3. Y dentro de los criterios de inclusión se tenían pacientes de 18 a 75 años que tuvieron un mesotelioma comprobado, histológicamente con biopsia pleural, y dentro de las características que ellos pedían era principalmente que la biopsia preferente fuera tomada por que no tuvieran quimioterapia previa, un ECOG de 0 a 2, que tuvieran una expectativa de vida mayor de 12 semanas, que no tuvieran comorbilidades vasculares que fueran sustanciales, pero es cardiovasculares en realidad, que no fueran susceptibles a cirugía colectiva y al menos una lesión evaluable que podía ser el derrame pleural o una lesión medible que podía ser un tumor
pleural, engrosamiento sólido, que hubieran tenido radioterapia profiláctica en todos los tractos antes de la quimioterapia y dentro de los 28 días previos a su inclusión, que tuvieran buena función hepática y renal, que tuvieran un INR menor o igual a 1.5, un TP menor o igual a 1.5 veces el límite superior de lo normal. Y dentro de los criterios de exclusión, pues ellos consideraron las metástasis al sistema nervioso central, pacientes que hubieran sido tratados con antiagregantes plaquetarios, pacientes con antivitamínicos K, que fueran en dosis curativa, heparinas de bajo peso molecular en dosis curativa, pero sí incluían pacientes que tuvieran heparinas de bajo peso en dosis profiláctica, que tuvieran una hipertensión arterial no controlada, una hemoptisis o una cirugía mayor, que podía ser una toracotomía dentro de los 28 días antes de la inscripción, que tuvieran antecedentes de sangrados hereditarios, diátesis o coagulopatía, infartos agudos al miocardio, eventos cerebrovasculares recientes, pacientes que tuvieran una insuficiencia cardíaca congestiva, que hubiera una congestión grave o historia de fístulas abdominales o perforaciones gastrointestinales dentro de los 6 meses de la inscripción. Estas dos últimos, pues que esto está relacionado más a que son los efectos secundarios del bevacizumab, que pueden como complicarlos un poco más. Entonces se tomaron en cuenta 2 brazos. En el primer brazo se utilizó pemetrexed 500 miligramos metro cuadrado y cisplatino 75 miligramos metro cuadrado. Estos dos fueron aplicados en el día 1 y los ciclos eran recibidos cada 21 días. Y en el segundo brazo tenían cisplatino 75 miligramos metro cuadrado, pemetrexed 500 miligramos metro cuadrado, y la dosis de bevacizumab fue de 15 miligramos por kilogramo de peso, que es lo que es la indicación en este tipo de tumores. Y también tuvieron tratamiento adyuvante con ácido fólico a las mismas dosis que tuvimos en el estudio previo, 350 a 1000 miligramos, que se iniciaron diariamente de 1 a 3 semanas antes de la primera quimioterapia y continuaron a través del estudio. La vitamina B12 y el estudio se repitió durante 9 semanas, estos medicamentos los recibieron durante 9 semanas mientras los pacientes estuvieran recibiendo la terapia del estudio. Entonces, en este estudio sí era permitido utilizar una segunda línea de tratamiento, la cual ellos dejaban a criterio de los investigadores que ellos decidieran, siempre y cuando no hubiera cruce, o sea que en segunda línea los que progresaban no podían utilizar bevacizumab. Y entonces fue una aleatorización 1-1 de forma centralizada, que fue mediada por un ordenador. Y fue estratificado según la histología, que podía ser epitelioide, sarcomatoide o mixta, con un puntaje del estado funcional, un estado funcional en el centro del estudio y el estado del tabaquismo. Decía en el artículo que el estado del tabaquismo era como un distractor en los pacientes en realidad. Entonces, en el brazo de pemetrexed cisplatino se incluyeron 223 pacientes, y en el brazo de cisplatino pemetrexed bevacizumab se incluyeron 225 pacientes con un seguimiento de una mediana de seguimiento de 39.4 meses. En los objetivos del estudio, pues el primario fue el tiempo de sobrevida global, que fue definida desde la randomización hasta la muerte por cualquier causa, y el secundario, que fue el tiempo libre de progresión y la calidad y seguridad de vida de los pacientes. Se necesitaba una muestra o un número de 48 pacientes para lograr un poder del 80%. Entonces, para el tiempo de la sobrevida de los 2 brazos del estudio se tuvo la intención de tratar
y las curvas de Kaplan-Meier para la comparación de los resultados de supervivencia, comparándolas con los modelos de Cox. Esta es las características de los pacientes en los que se incluía el sexo, la histología, el ECOG, el estatus de fumador, el peso, los valores hematológicos, la concentración de hemoglobina, el conteo de plaquetas, y se había realizado toracoscopía o no. Y pues en la tabla podemos ver que es un estudio que está bien balanceado. Entonces, en el objetivo primario los resultados que obtuvimos en el objetivo primario, que fue la supervivencia, en este se incluyeron los pacientes con intención de tratar. En las líneas rojas vamos a ver que es el brazo que corresponde a pemetrexed, cisplatino, bevacizumab, y el azul es en el que se corresponde a pemetrexed sobre cisplatino. Entonces, en el brazo de pemetrexed, cisplatino, bevacizumab, fue una sobrevida de 18.8 meses. Y en el brazo de pemetrexed, cisplatino, de 16.1 meses, y que se consideró estadísticamente significativo. Y en cuanto a la sobrevida libre de progresión, igual se utiliza en los brazos se utilizaron la muestra de los pacientes con intención de tratar, y fue de pemetrexed, cisplatino, bevacizumab 9.2 meses y pemetrexed, cisplatino 7.3 meses, que también se evidenció que era estadísticamente significativo. Y bueno, en cuanto a los eventos adversos de esto, pues en esta tabla podemos ver que los eventos adversos grado 3 o 4 fueron mayores en el brazo de pemetrexed, cisplatino, bevacizumab, que fueron 158 pacientes, y en pemetrexed, cisplatino, 139 meses. En los eventos no hematológicos, en los que se incluía la astenia, la fatiga, anorexia, constipación, náusea y vómitos, hubo la misma proporción en ambos brazos, y dentro de los que fue necesario suspender. La primera línea de tratamiento por los efectos tóxicos fue mucho más mayor en el brazo de pemetrexed, cisplatino, bevacizumab, que pasó en 53 pacientes, y en el brazo de pemetrexed, cisplatino, 13 pacientes. Y pues dentro de los efectos, hablando específicamente de bevacizumab, en el brazo que utilizó, hubo hipertensión arterial como efecto secundario, hemorragias, principalmente epistaxis, y dentro de los eventos tromboembólicos arteriales y venosos se presentaron en 12 pacientes, mientras que en el grupo de pemetrexed, cisplatino, hubo únicamente 3 pacientes que presentaron tromboembolia pulmonar. Dentro de los efectos y dentro de las conclusiones, de este estudio está que adicionar al duplete de cisplatino pemetrexed, el bevacizumab, aumenta la sobrevida global y la sobrevivencia libre de progresión en mesotelioma y con efectos tóxicos tolerables y manejables. Y esta es la primera línea en pacientes que definitivamente no son candidatos a una cirugía con indicación curativa, porque digamos, en este estudio, el hecho de decir que el paciente no era candidato a cirugía curativa, era sometido como a una reunión de tumores en las que el paciente definitivamente no se beneficiaría. Por eso ellos hacen hincapié en esto.